El tema es la gracia, ¿sí? No sé si alguno de ustedes han escuchado el tema o la palabra gracia. ¿Ustedes la han escuchado? Sí. Gracias, Adriana. Bueno, ¿y tú qué dices? ¿Qué quiere decir la palabra gracia? ¿Tú lo sabes? Palabra gracia, pues siempre lo he oído relacionado con la gracia de Dios. Ujú. Ajá, muy bien. Y es así, bueno, entonces bienvenidas, me alegra mucho que se hayan conectado, que estén ahí súper juiciosas, que estén ahí pendientes de las cosas que estamos hablando. Bienvenida Adriana, esta es tu primera clasecita, pero me alegra mucho que te pudieras haber conectado. Igual a Norela, a Jenny, todavía les sigo pidiendo por favor que prendan sus camaritas para que podamos iniciar bien la clase y prender sus micrófonos cuando yo les pida para que participen. ¿Listo? Bueno. Entonces hablábamos que la gracia, Adriana me había dicho como que había escuchado alguna vez de la gracia de Dios. Bueno, yo les voy a contar hoy y vamos a analizar juntas, todas cuatro, sobre qué es la gracia. ¿Sí? Yo les he traído algunos versículos bíblicos para que podamos entender un poco más qué significa gracia, ¿sí? Porque a partir de allí vamos a entender muchas cosas de la vida cristiana, muchos aspectos de la vida cristiana que antes no entendíamos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se los voy a poner. Yo voy a leer, pero voy a hacer unas preguntas como para ver si ustedes me están entendiendo y están entendiendo lo que está diciendo en ese momento la Biblia. ¿Listo? Entonces, miren, ese versículo, ve, estos versículos son Romanos 5, 21, 25. ¿Sí? Yo voy a leer, pero yo les voy a estar haciendo preguntas para ver si están entendiendo lo que dice el texto. ¿Listo? Esto es Romanos 5, del 21 al 31. Está ahí equivocado. Entonces, dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Bueno, aquí está hablando acerca de la ley. ¿Sí? ¿Quién me quiere decir qué es la ley en el contexto bíblico? Como a qué se referían en ese entonces a la ley. Cuéntenme ustedes, ¿qué dicen ustedes? ¿A qué se refería con la ley? ¿Saben a qué se refería? Si no saben, acuérdense que vamos a hacer algo, vamos a dejar el ego la vamos a dejar en el baño. Vayan déjenla por allá y si de pronto no saben algo, pues dicen no, no lo sé. Y entonces dejamos ese ego allá y vamos hoy es a aprender, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen no, es que yo no sé, definitivamente no entiendo nada de la ley, entonces vamos a hablar acerca de eso y yo les voy a explicar. Pero, ¿saben qué es la ley? La ley siempre son como las normas que nos rigen en algún lugar. Ujú, muy bien, Adriana. Y en ese contexto bíblico, la ley nació con Moisés. ¿Sí se acuerdan más o menos quién es Moisés? El Ajá. de la tabla de los 10 mandamientos y eso, ¿no? Entonces, Moisés, sí se acuerdan de Moisés, Moisés estaba en una época en el que el pueblo de Israel estaba preso en Egipto. Sí, eso es una historia que uno ya se ha venido como enterando un poco. Entonces, Moisés estaba en esa época en la que el pueblo de Israel estaba preso y no podía salir de Egipto y estaban ¿qué? En esclavitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en ese entonces? ¿Por qué nos vamos hasta esa época que es mucho antes de Jesús? Esto pasa antes de Jesús. Entonces, ¿por qué dice de la ley? Porque resulta que cuando Dios hace al pueblo de Israel libre por medio de Moisés, ellos se van por todo el desierto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dicen, que Moisés abrió el mar y que Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por el mar? ¿Sí se acuerdan que abrió el mar? Eso. Entonces, después de eso, Dios les empieza a decir, tengan unas leyes, hagan estas cosas para que me puedan agradar. ¿Sí?
Y Moisés sube al monte y empieza a hablar con Dios y Dios le empieza a revelar leyes, ¿sí? Que nosotros como no conocemos como los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces yo hoy quiero que Adriana y Norela puedan entender que cuando en la Biblia habla de leyes, están hablando acerca de la ley que Dios le reveló a Moisés, ¿sí? Los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, esos 10 mandamientos, ¿qué significan? ¿Sí? Yo quiero que, no sé si ustedes se acuerdan, pero vayámonos trayendo a memoria. ¿Sí? Cuéntenme si ustedes saben alguno de esos 10 mandamientos. Sí, claro. El primero creo que es amar a Dios sobre todas las cosas. Ajá, Sí, muy bien. Ese es uno de los 10, ¿cierto? Otro es no mentir, ¿cierto? sí. No mentir, no matar, es otro mandamiento. No robarás, es otro mandamiento, ¿cierto? Eso, el que tú dijiste, amarás a tu Dios con todo tu corazón, bueno, ese es otro. Entonces ahí vemos unos mandamientos. Entonces yo quiero que, ¿se acuerdan que dejamos el ego en el baño? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Yo les voy a ir diciendo un mandamiento y ustedes me van a contar si lo hicieron o no lo hicieron, o lo han hecho o no lo han hecho. Ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. ¿Ustedes alguna vez han mentido? ¿Alguna vez han mentido? Sí, ¿sí? ¿No? Entonces ahí vamos como mal en un mandamiento, ¿sí? Yo también he mentido, entonces yo también voy a bajar, de esos 10 voy a bajar un dedito, ¿sí? Vamos a ver otro. ¿Alguna vez han matado? No, no. Pero Jesús dijo que si nosotros en nuestro corazón empezamos a odiar o a hablar mal de otra persona, ahí ya lo habíamos matado en nuestro corazón. Entonces, eso a mí sí me ha pasado. Entonces yo voy a bajar otro dedito, ¿sí? No sé ustedes, pero a mí me ha pasado. Entonces, sigamos. No robarás, ¿sí? Otro mandamiento. Que así sea, digamos, una gota de champú que no haya cogido de otra persona, eso es robar. Así sea una moneda de 100, ¿sí? Entonces, a mí también me ha pasado. Entonces, vamos por 3 de 10 mandamientos, ¿sí? ¿Qué más? Díganme otro. Ah, el que dice que no insultar a los papás, el que dice que debemos respetar, ¿sí? Muchas veces yo no he respetado a mis papás. Entonces, bajo otro dedito, ¿sí? Entonces, hasta el momento hemos visto 10 de 5 y de los 5 yo estoy como ñuquis. ¿Ustedes cómo van? Cuéntenme. Lo Ujú, mismo. Yo voy lo ujú. mismo. Ok, sí, muy bien. Entonces, volvamos aquí al texto, ¿sí? Volvamos a ver qué nos dice aquí. Dice, pero ahora, en el versículo 21 dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, imagínense que ustedes van a ir a un juzgado, van a ir a un tribunal a que lo condenen por esas cosas, digamos que de 10 usted cumplió 5. Entonces usted va a ir a ese tribunal, pero usted sabe que hizo algo malo y que el que está allá parado, que es su juez, es el juez, es un juez justo, miren lo que dice aquí, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, ¿sí? La justicia de Dios no es como que unos sí y otros no, ¿sí? Entonces, digamos, si yo he hecho esto, pues yo tengo que pagar. Entonces, digamos que usted tiene que pagar por eso. Entonces, que usted va a ir delante de Dios. ¿Ustedes qué creen que Dios haría con ustedes? Si hubieran cometido esos pecados y esos 5, eh, no hubieran hecho bien con esos 5 mandamientos y hubieran hecho las cosas mal. Ustedes van delante de Dios en ese tribunal. Ustedes,
¿qué creen que les diría Dios? Pues no, sí pondría un castigo. Ujú, claro. Y eso lo vemos aquí también, aquí en el mundo. Vemos que aquí en Ujú, el mundo tenemos cantidad de leyes también y que si las incumplimos, pues pagamos, ¿cierto? Si de pronto nos cogen por ahí sin casco, en la moto, llevando cuatro, multa, ujú. ¿sí? Eso es justicia, porque estamos haciendo lo incorrecto, ¿sí? Entonces, cuando estamos delante de Dios y hemos hecho estas cosas malas, pues Dios, qué va a pasar ahí en ese momento? Pues Dios es justo. Y así solo hayan sido 5 mandamientos que hayamos incumplido, incumplimos las leyes de Dios, ¿sí? Pero hay algo mucho más bonito. ¿Qué quiere decir? Allí en ese tribunal que usted está un abogado, ¿sí? Y que ese abogado sabe que usted va a parar en el infierno. Entonces, ustedes le dicen a ese abogado que por favor los ayude. Y ese abogado decide ayudarlas. Y cuando ustedes están allí, ese abogado dice, yo voy a cumplir la sentencia que le van a dar a estas personas. O sea, ese abogado va a cumplir su sentencia. Cuando estamos hablando de ese abogado es Jesús, ¿sí? Entonces, lo que yo tenía que haber pasado, lo pasó Jesús, ¿sí? Entonces vamos a leer el 22. El 22 dice lo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces miren lo que nos está diciendo, que todos pecamos, pero por medio de la justicia de Dios y la fe en Jesucristo, miren lo que dice el 34, siendo justificados gratuitamente. Como yo les dije, ese abogado justificó por usted, ¿sí? Gratuitamente. Nosotros no debemos hacer nada, ¿sí? Porque ese abogado ya lo pagó. Y aparte de que dijo, yo me doy por mis hijas, yo me doy por Adriana, yo me doy por Norela, no tiene que pagar nada. Y no me tiene que a mí que pagar nada, dice ese abogado, ¿sí? Entonces sigamos leyendo, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre. Y todas las palabras que quieren decir, ¿sí? Entonces, ¿qué quieren decir? Que Dios puso a su Hijo Jesús como un abogado para que por medio de la fe usted y yo pudiéramos ser sanos, ¿sí? Pudiéramos ser libres de esa condenación, ¿sí? ¿Por medio de qué? De su sangre. ¿Hasta ahí me han entendido? Sí. ¿Sí? ¿Es claro hasta el momento? Bueno, ¿por qué dice sangre? Porque dice a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre. Yo le quiero explicar esto para cuando usted le digan, ay, pero es que Jesús, ¿por qué tuvo que morir? Usted pueda defender su fe y puede decir lo siguiente: cuando estaban antes de que viniera Jesús, o sea, en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento pasaban varias cosas, y no sé si tú, Adriana, lo has escuchado, que dicen, por ejemplo, como que los judíos debían ofrecer sacrificios a Dios. Ah, sí. Ajá. Ujú. Y con eso tomaban los animalitos y bueno, todo eso, ¿cierto? Entonces, eh, eso pasaba en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos ofrecían un sacrificio de sangre, tenía que ser un sacrificio
del primer cordero, debía ser un animal muy, o sea, tenían que ser una cantidad de cosas para que Dios perdonara sus pecados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Dios mandó a su hijo como sacrificio, ¿sí? Y Jesús dio su vida en sacrificio para que nos perdonara todos nuestros pecados, ¿sí? O sea, todos nuestros pecados. No es solamente los 5 que cometimos ahorita o los que dijimos ahorita de la ley. Todos, ¿sí? Todos. Cuando yo digo todos, no quiere decir que por allá dentro de nosotros hay cosas que están mal y uno se siente mal y uno dice, pero ¿será que Dios sí me perdona? Pues sí, Dios sí me perdona, porque para eso Jesús se dio en sacrificio por usted, pagó su, digámoslo así, su condenación, ¿sí? Entonces, mire, dice, por medio de la fe en su sangre, ¿sí? Eso ya de la sangre ya quedó aclarado, ¿cierto? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Que yo me equivoqué en las que en las traducciones. ¿Ustedes tienen ahí la Biblia? Sí. Ujú. Pueden buscar allí esa cita que es Romanos 3, Romanos 5, 21 al 31 en la que ustedes tengan ahí. ¿Ya lo tienen ahí? Romanos 5. Ajá, Romanos 5 del 21 al 35. Ay, Sí, ya. Ah, espere, no. Romanos 5. espere que estoy aquí equivocado. Es hasta el 20 Sí, porque equivocado. llega hasta el 21. Romanos 5. Me equivoqué. Entonces, ¿esta cita cuál es? Espero lo busco bien. Pero lo busco bien. ¿Ustedes están viendo ahí mi pantalla todavía? Sí. Bueno. Bueno, entonces sigamos igual con eso. Yo les voy explicando para que ustedes puedan entender. Bueno, entonces, la gracia, vemos aquí que es algo que no se nos da gratuitamente, ¿sí? Entonces, cuando yo digo gratuitamente, ¿yo debo de pagar por ella? No, ¿sí? Porque eso ya lo hizo Jesús. Entonces, yo quiero que me puedan como parafrasear un poquito, como que me puedan decir qué entendieron hasta el momento, qué han entendido hasta el momento. Pues que a pesar de todas las faltas, bueno, los pecados que hemos cometido, Ujú, que tenemos el perdón de Dios porque ya Jesús ya pagó por nuestros pecados. ujú. Entonces, que al fin de cuentas, pues que Dios nos puede perdonar cualquier pecado porque ya Cristo los pagó. Exacto. Es lo que Ujú, entiendo. muy bien. Y la gracia, normalmente el significado de gracia
es un regalo no merecido, ¿sí? Eso significa la gracia, un regalo no merecido. La cita no es Romanos 5:21, sino Romanos 3:21 al 31. 3:21. Ah, sí, ya. Ajá. No van a decir después, no, esa profesora equivoca. Entonces, se lo voy a leer en esta versión, que es la traducción al lenguaje actual, ¿sí? Para que lo podamos entender y quede claro en nuestro corazón. Entonces, miren lo que dice. Hasta el momento hemos leído que, miren lo que nos dice. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley, ¿sí? Entonces, como hablábamos antes, no necesitamos de esa ley para ser agradables ante Dios, ¿sí? No necesitamos de eso. No necesitamos irnos caminando de aquí, de Restrepo o de Darién o de Iguales hasta Cali para que Dios nos perdone. No necesitamos hacer algo para que Dios nos perdone o para ser agradables ante Él. No necesitamos nada de eso. Lo único que necesitamos es confiar en Jesús. Cuando confiamos en Jesús, cuando yo creo que Jesús vino, hizo todo esto por mí, yo estoy depositando en Él fe. ¿Sí? Estoy depositando en Jesús esa fe de que yo soy salvo. Y cuando yo deposito esa fe en Jesús, empiezo a ser, empiezo a ser agradable ante Dios. No por lo que yo haga, no porque yo haga muchas cosas lindas o porque es que yo tengo un corazón muy lindo, no, es porque yo creo en Jesús, ¿sí? Es por eso que yo me vuelvo agradable ante Dios. Porque acuérdense que yo hablé de la justicia, del sacrificio. Entonces, cuando Él nos justifica, ya Dios no nos mira con esos ojos de, este está ahí pecando. Nos mira con unos ojos de amor y de perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué más dice? Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. ¿Sí? Lo que hablábamos antes. No necesitamos dar nada porque Jesús ya lo dio. Entonces, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. ¿Sí? Y vamos con el siguiente, que es el 31. Ve que es el 27. Bueno, el 27 no. 27. Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Entonces, aquí en esta versión lo dice diferente. Aquí en esta versión está diciendo de que dónde está pues la jactancia. La jactancia, ¿qué quiere decir? Como que yo me creo mucho, ¿sí? Pero en realidad yo no soy nada, ¿sí? Entonces, esa jactancia, ese creerme mucho, que yo hago mucho, que yo soy buena persona, eso queda excluido, queda fuera. ¿Por qué? Porque no se trata de las obras, se trata de la fe, ni se trata de la ley, de la ley y los profetas, se trata de la fe. Entonces, en el 29 dice, Dios no es solamente Dios de los judíos, en realidad, Él es el Dios de todos, sean o no judíos. Les voy a explicar esto. ¿Por qué dice Dios de los judíos o no? Porque antes los solamente podían conocer a Dios los que eran judíos, los que eran el pueblo de Dios, ¿sí? Antes de que Jesús viniera. ¿Sí? Antes pasaban muchísimas cosas,
Pero cuando Jesús vino, Él rompió todas esas cosas que decían. Por eso Dios nos ama tanto, que Él manda a su Hijo no solamente a morir, sino a romper muchas cosas. Y para que nosotros, que no somos del pueblo de Dios, podamos conocer de Él. Entonces el 30 dice lo siguiente: hay un solo Dios, y es el Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo, sean judíos o no sean. Pero si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Entonces, vean, hasta el momento hemos visto que Jesús pagó por mi vida, ¿sí? Entonces, ¿se acuerda que hablábamos de los 10 mandamientos y que estábamos condenadas porque no hemos cumplido muchas cosas? Pues eso ya no está, porque Jesús vino a cambiarlo todo, ¿sí? Y eso se llama gracia. Ese regalo que no merecemos, ese regalo que Él nos dio y que uno no, a veces no puede entender, pues ese regalo se llama gracia, ¿sí? ¿Me han entendido hasta el momento? Sí, ya. Ah, qué Ya bueno. voy entendiendo qué es la gracia. La gracia de Dios. Ajá, exacto. Porque la gracia, hay mucha gente que no habla de la gracia. Y eso está tan equivocado, porque la gracia es todo. La gracia es lo que nos permite ir ante Dios y pedirle perdón, ¿sí? A veces en nuestros corazones, y digamos que ya vamos mucho tiempo a la iglesia y que hacemos algo malo, uno empieza a ver una autocondenación, como, es que yo hice esto, yo no sé, y uno se empieza a alejar de Dios porque se empieza a autocondenar, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro, o es que está pasando esto, o es que en la iglesia me tienen que decir cómo yo debo hacer, cómo yo debo vestir. Esas son leyes, y que Dios ya no está haciendo eso en nuestras vidas. Él está poniendo ahora la gracia. Entonces, a veces empezamos a autocondenarnos como queriendo hacer de más para agradar a Dios. A mí me ha pasado, yo lo confieso, a mí me ha pasado veces en las que yo quiero agradar a Dios y hago cosas para agradarlo, pero después viene a mi corazón que yo no debo hacer nada por intentar agradar a Dios, porque nada de mí agrada a Dios, solamente mi fe en Jesús. Y esa fe en Jesús ya perdonó todos esos pecados. Entonces ya no debe haber condenación en mí. Ya no me debo autocondenar, sino yo debo ser merecedora de ese perdón que Dios nos dio, ¿sí? Porque a veces creemos que es que yo no soy merecedora o es que yo no soy una hija de Dios porque mentí o porque hice lo incorrecto. No, Dios nos sigue amando a pesar de, porque Él vio que nosotros no podíamos cumplir toda la ley, ¿sí? Si vieron que vimos los 10 mandamientos y que esos 10 solo 5, pues es por eso, porque es que no podemos cumplir todos esos mandamientos. Pero la gracia es diferente. La gracia nos dice que podemos ser perdonados solamente con fe, o sea, con nada. ¿Qué es fe? Uno dice, en este momento tengo fe, pero no se está viendo la fe, pero la tengo. Entonces eso no es nada. Pues yo digo que no es nada, pero en realidad sí, sí es algo. Entonces, vean, hasta ahí hemos entendido, ¿cierto? El término gracia. Sí. Bueno, entonces seguimos. Entonces, como les decía, este tema es muy esencial para uno entender de qué se trata la vida cristiana, porque la vida cristiana solamente se trata de Dios. No se trata de lo que yo pueda hacer, no se trata de cuánto yo pueda orar, no se trata de cuánto yo pueda cantar, cuánto yo pueda levantar las manos o cuánto yo pueda hacer. La vida cristiana se trata de que de yo entender
quién me salvó y por qué y de qué me salvó. ¿Sí? De eso se trata la vida cristiana. Nada más de eso. Entonces sigamos. Ahora vamos a ver otro versículo que les vamos a ir encaminando hacia del tema de hoy. Entonces, esto es Efesios 2, Efesios 2 del 1 al 7. Ajá. Entonces, yo se los voy a leer aquí. En esta versión es Reina Valera, ¿sí? Pero también se los voy a leer en otra versión para que sea clara para nosotros. Es Efesios 2 del 1 al 7. Entonces, miren lo que dice el titulito de esta porción de la Biblia. Dice, salvos por gracia, ¿sí? Esta es Efesios, es que la estoy tomando aquí. Efesios 2 del 1 al 7. Entonces vamos a leer. Y como antes, me gustaría que me ayudaran a leer. No sé, Adriana, si me ayuda a leer. ¿Sí? Ah, Sí, bueno. ajá. Uh-huh. Empiezo ya. ¿Sí? Dale. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muy bien. En este primer versículo ya nos está diciendo algo. Ya nos está como dando información acerca de la gracia. Dice, en otra versión dice, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Yo quiero que sinceramente ustedes me puedan decir si antes ustedes se sentían muertas. Si Norela no me puedo hablar así. Me puede dar unas. Si antes se sentían muertas, porque aquí lo dice, en la Biblia lo dice, miren lo que está diciendo. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Antes estaban muertas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Muertas en qué? En delitos y pecados, ¿sí? Cuando dice ese antes, es que antes es antes de conocer a Jesús, ¿sí? A eso se refiere. Entonces yo quiero que ustedes me cuenten que cómo se sentían antes de ir a la iglesia y cómo se sienten ahora mismo. Pues en mi caso, digamos que yo me sentía como muy sola Ujú, o como con un vacío interior, ujú, así me sentía antes. Ahora no, ya digamos que ya Dios ha llenado ese vacío en mi vida y ya no me siento sola. ujú. Yo sé que Dios está conmigo, que Dios me escucha, que Dios me ha perdonado y pues Él es el que me da fuerzas para seguir día a día. Así es. Ujú. Entonces, ¿a qué se está refiriendo eso? Cuando antes de que Dios empezara a hacer cosas en nuestra vida, como tú dijiste, me sentía sola, ¿sí? De eso está hablando, de que estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, que vivíamos, pero como que vivíamos con una venda en nuestros ojos que no nos hacía dar cuenta que estábamos yendo contra la corriente, en contra de Dios, ¿sí? Entonces, en el segundo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí hay muchos términos eh, como que no entendemos muy bien, ¿cierto? Entonces lo vamos a leer en esta otra versión, que es la traducción al lenguaje actual, para que lo podamos entender mucho mejor. Ay, se me salió. Dice así,
ese es el 2. Dice, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Cuando está hablando de al poderoso espíritu en los aires, está hablando, ¿de qué creen ustedes de quién está hablando ahí? El enemigo de Dios, Ujú, ujú, sí, que es Satanás. ajá, muy bien. De eso está hablando exactamente. Entonces dice, cuando ustedes, digámoslo así, que están haciendo nuestras palabras, antes ustedes seguían a Satanás, antes ustedes seguían a Satanás y él los gobernaba, ¿sí? Pero el 3 dice lo siguiente, antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón, merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que nosotros merecíamos ser castigados por Dios? Pues a esto se refiere precisamente. Pero el 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, perdón. Por gracia sois salvos. Miren cómo dice el 5 aquí, dice, por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. ¿Sí? Que está haciendo una referencia ahí a un antes y a un después, pero que ese después lo hace Jesús. Entonces aquí dice, por gracia sois salvos. Por un regalo que no merecemos, somos salvos. ¿Sí? ¿Salvos de qué? Pues salvos de seguir atados a pecados, atados y muertos sin conocer verdaderamente a Dios. Eso nos está queriendo decir. El 7 dice lo siguiente, hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. El 8 va a añadir un plus ahí, dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Me gusta mucho este versículo, porque nos quiere decir que nosotros no elegimos, sino que Dios nos eligió. Y que aparte de eso, Él nos regaló esa salvación. Entonces, eso se llama gracia, ¿sí? Cuando yo aprendo de qué es la gracia, yo digo, no, Dios me dio mucho. Dios dio tanto por mí, dio a su hijo. Aparte de eso, su hijo me ama. Aparte de eso, me siento aceptada, me siento perdonada. Entonces, eso es mucho porque llena nuestra alma. Y no sé si ustedes se sienten así, pero pídanle al Espíritu Santo que ustedes se puedan sentir amadas y aceptadas. Y empiecen a reconocer que les hace... Ay, no, ese perro no me deja. Es que hay una perrita en calor por aquí y se pelean esos perros Ah, todo el tiempo. Me va a empezar. Pero bueno. Entonces, sigamos. Entonces, estamos hablando ahí que qué bueno que ustedes se puedan sentir como, se puedan sentir amadas, aceptadas, que se puedan sentir que hay alguien que las ama y que dio su vida entera por ustedes. Y que si en algún momento viene autocondenación a sus corazones, que ustedes puedan decir, yo no me salvé a mí misma, así que Dios me perdonó y la gracia de Dios está en mi vida, ¿sí? Porque de eso se trata ese regalo. Y como todo buen regalo, debemos disfrutarlo, ¿cierto? Un regalo cuando nos regalan una ropa, un vestido bien lindo, uno se lo pone para una fecha especial, para un domingo, para una fiesta, no sé. Y uno disfruta ese regalo. Así que Dios quiere que nosotros disfrutemos de ese regalo, ¿sí? Cuando hablo de disfrutar, quiero decir de que ustedes disfruten esa vida cristiana, disfruten ese perdón con Dios,
es estar segura, tranquila, de que Dios está ahí en sus corazones y que aunque pasen 10.000 cosas, Dios va a estar ahí con ustedes, porque ustedes son sus hijas, ¿sí? Entonces es uno sentirse tranquilo de que si yo me muero mañana o si mañana viene Jesús, yo voy a estar tranquila, porque mi corazón va a estar con Dios y porque mi corazón ya es salvo, porque yo creí en Jesús. Chévere, ¿cierto? Entonces de eso se trata. Y este versículo que estamos viendo ahí es Tito 2 del 11 al 12, ¿sí? Y con esto quiero decirles de que Dios nos da una vida nueva, ¿sí? Una vida nueva en todo sentido. Y como yo les decía anteriormente, Él quiere que nosotros disfrutemos de esa nueva vida. Digamos que nos dan ese regalo tan especial y Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de esa vida, de esa nueva vida que Él nos da. Entonces vamos a leer, ¿sí? Yo leo el 11 y Adriana me ayuda con el 12. ¿Lista? Ajá. Entonces dice lo siguiente. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ujú. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Ujú. Bien. Entonces, cuando Dios nos da esa nueva vida, Él quiere que nosotros empecemos a disfrutar bien esa vida. ¿Y qué nos está diciendo en el 12? Que debemos dejar de hacer el mal. Pero no es una imposición, ¿sí? Y si ustedes en este momento se están sintiendo como que, yo voy a la iglesia y qué pereza, tengo que dejar de mentir, tengo que dejar de chismear de la vecina, ¿sí? Si ustedes están sintiendo así en este momento, por favor, paren y empiecen a pensar si de verdad se sienten salvas, si de verdad se sienten con esa gracia, si de verdad han sentido ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno siente el amor de Dios y como cuando yo siento que Dios me ama y que ha dado mucho por mí, yo voy a dejar de hacer el mal no por imposición, sino porque yo quiero agradar a mi Dios. Entonces, es diferente, ¿cierto? A que le impongan a uno, ay no, vean, Orela, tiene que hacer esto porque es que en la iglesia se lo decimos y si no lo hace, pues se va para el infierno, Orela. Qué malo, ¿cierto? Qué feo eso es terrible. Entonces, no, eso no. Si ustedes le están diciendo eso, no. Rechacen eso porque de eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de que por amor a Dios, yo voy a dejar de hacer el mal y también voy a dejar de desear lo malo de este mundo. ¿Y qué es lo malo de este mundo? Digámoslo así, como cosas que no hacen bien a nuestro cuerpo, como por ejemplo robar o como por ejemplo hablar mal del otro. Sí, son esas cosas que, digamos, normalmente el mundo hace, la gente hace, pero que no está bien. Entonces, que también nos dice que debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una nueva vida, hablamos de una nueva vida en todo, una nueva vida en lo espiritual, porque usted ya se va a sentir que usted nace de nuevo, de que Dios le da nueva oportunidad, de que Dios es su Padre, ¿sí? Se van a sentir así y yo espero y oro que ustedes esta semana se puedan sentir así. Se puedan sentir unas hijas amadas, aceptadas, perdonadas y que puedan sentir ese amor de Dios con ustedes. Entonces, cuando empezamos a ver esa nueva vida en todo, en espiritual, nueva vida también en lo económico, nueva vida también en cómo yo me siento con los demás, es que ya no me siento sola, entonces empieza a cambiar cosas en mi vida porque Dios viene a habitar en nosotras, ¿sí?
Él aparte no solamente nos salva, nos da un plus. Y ese plus, yo digo que son muchas cosas buenas, pero ese plus es tener al Espíritu de Dios en nosotras, ¿sí? Usted y yo, Norela y Adriana y Lisette, tenemos dentro de nosotras al Espíritu de Dios, ¿sí? Y ese Espíritu de Dios está ahí siempre, está morando ahí, está siempre ahí, está acompañándole, porque usted ha decidido aceptarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos enseña a que, digamos, si vamos a hacer algo malo o está pasando una tentación, uno puede decir, ay, no, yo quiero agradar a Dios. Ahí está el Espíritu de Dios ayudándolo en todo momento. Y no quiere decir que no está, en esta nueva vida usted no va a pecar. No, eso no sucede. Porque uno está, digámoslo así, como uno está todo el tiempo tentado y uno muchas veces puede caer. Pero lo bueno no es quedarse ahí, sino uno decirle, perdóname Dios, sácame de aquí, ayúdame, yo reconozco que soy tu hija y el pecado no señorea en mí. ¿Qué quiere decir no señorea? Pues que el pecado no domina en su vida, ¿sí? Porque Jesús recuerde que ya lo perdonó, ¿sí? Entonces sigamos. El último versículo, otra vez me equivoqué, Oli. Se los voy a leer aquí. Romanos 6:15. Si lo pueden buscar ahí en sus Biblias, sería muy, muy bueno. Romanos 6:15. Y dice lo siguiente. Entonces, el titulito dice al servicio de Dios. Y dice lo siguiente. Alguien podría decir que, como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso no es posible. Les leo el 16. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón, ¿sí? Entonces, miren lo que nos está explicando allí. Como yo les dije, sí, van a haber a veces que ustedes van a caer y que van a pecar, pero esto no justifica que, ay, es que como que es que Dios me perdona, entonces yo puedo pecar y puedo hacer 10.000 cosas y no pasa nada. No, no es así, no es así. Lo que pasa es que cuando yo entiendo de que por amor Dios hizo tantas cosas y lo entiendo en mi corazón, yo ya no voy a querer pecar, sino que voy a querer agradar a Dios. Y por eso vamos a empezar a ser partes de una nueva vida, de algo nuevo, de algo especial. Digamos que cuando ustedes empezaron a conocer de Jesús, Dios hizo que ustedes nacieran de nuevo y tienen nuevas oportunidades para agradar a Dios, nuevas oportunidades para hacer lo bueno, para hacer lo que Él nos manda, nos enseña, nos guía, ¿sí? Y de eso se trata esta clase de hoy, ¿sí? Yo quiero que si tienen alguna duda me la puedan decir, si Norela la puede escribir, si Adriana me la puede decir, por favor, háblenlo. Si tienen alguna duda, si no entendieron algo, por favor, puedan decirme. ¿Todo fue entendible? Sí, hasta ahora pues sí he entendido toda la clase. Ujú. Ah, qué bueno, Adriana. Y cuéntame, ¿eso ya lo sabías o no lo sabías? O... Y el contexto como tal, sí, sino que la definición de la gracia era la que no tenía muy clara. Ujú, Pero del perdón de Dios, de nuestros pecados, de que Dios nos puede perdonar cualquier tipo de pecado, siempre y cuando creamos, claro, que somos ujú, salvos por medio de Jesucristo, pues ujú. de esta partecita sí, sí ya la tenía clara.
Ujú. Ah, qué bueno, me alegra mucho porque esas cosas son las bases que les van a permitir a ustedes poder crecer en la vida cristiana, ¿sí? Esas son como las primeras cosas que uno debe entender para que cuando venga después algo fuerte que quiera dañarlas en su fe, en lo que ustedes creen, ustedes puedan tener seguridad de decir, es que nada me puede separar de Dios. Es que nada puede hacer que se revierta eso que pasó con Dios. Pero un momentico. Entonces sí, de eso se trata esto. Y yo sé que cuando vengan esas situaciones complicadas y difíciles, ustedes van a poder decir, eso no va a pasar en mí porque Dios ya murió por mí y eso no se puede revertir. Porque, porque no puedo desechar eso ya que hizo Jesús por mí, porque eso ya está. Él me eligió, soy su hija, soy amada, soy aceptada, soy perdonada. Entonces esas cosas es la que Dios puede empezar a cambiar en nuestras vidas, ¿sí? Y de eso se trata la gracia. Entonces, cuando empezamos a conocer la gracia, empieza a haber algo diferente en nuestras vidas, ¿sí? Algo completamente diferente. Y empezamos a vivir una vida nueva en todo sentido. Como yo se los dije, una vida nueva en todo. Y eso es lo que vamos a experimentar, ¿sí? Entonces, para esta semanita no tenemos tareita, ¿sí? Esta semanita, digámoslo así, como que lo tenemos un poco libre. Pero me gustaría mucho que ustedes pudieran orar y pedirle a Dios que puedan entender y que se puedan sentir a sí mismos amadas, aceptadas, perdonadas, que son hijas de Dios y que puedan orar por eso. ¿Sí? Yo voy a orar esa semana por ustedes y pedirle a Dios que siga ayudándolas y guiándolas en todo este proceso, que es un proceso de conocer cosas y de ampliar conceptos, pero yo sé que el Señor las va a ayudar. ¿Listo?